Bienvenidos al taller Salud Sexual Masculina. Mi nombre es Elmer Velasco y yo seré su moderador para este taller. Es un placer presentarles al Dr. José Flores. El Dr. Flores es cirujano urólogo especializado en salud sexual y reproductiva masculina en el Servicio de Salud Sexual y Medicina Reproductiva del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering. También es profesor asistente de urología en el Departamento de Urología del Weill Cornell Medical College. El Dr. Flores a menudo atiende a pacientes con cáncer activo o antecedentes de cáncer y se reúne con ellos antes y después del tratamiento para abordar sus efectos sobre la función sexual y la fertilidad. Su objetivo es mejorar la salud y la calidad de vida de sus pacientes mediante el uso de los tratamientos más efectivos, disponibles, adaptados a sus necesidades y prioridades específicas. Por favor, demos la bienvenida al Dr. Flores. Ok, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Mi nombre es José Flores. Muchas gracias por invitarme hoy a hablar de este tema. Hablar de este tema que es sumamente importante acerca de la salud sexual masculina. El primer concepto que les quiero comentar es acerca de que cuando estamos hablando sobre las disfunciones sexuales masculinas, no es solamente disfunción eréctil o que hay problemas con la erección. Como ustedes pueden ver en esta slide, las disfunciones sexuales pueden ser muchas. Partiendo no solamente por la disfunción eréctil, puede haber problemas con el líbido, una baja de la libido, pueden haber problemas con la eyaculación, partiendo con falta de eyaculación, especialmente en pacientes después de cirugía, por ejemplo, de cáncer de testículo u otras patologías que pueden afectar la eyaculación precoz, problemas de testosterona, que es bastante prevalente, especialmente después de los tratamientos, problemas con el orgasmo, desde la ausencia con el orgasmo o presentar dolor al momento del orgasmo. Y en algunos casos, especialmente en pacientes después de la cirugía pélvica radical, pueden haber algunos problemas de continencia o que nosotros llamamos incontinencia sexual. También pueden haber problemas con la longitud del pene y también algunos pacientes pueden quejarse de lo que nosotros llamamos enfermedad de Peyronie o curvatura del pene. Pero el punto más importante que me gustaría a ustedes primero pensar acerca de esto es que ustedes han hablado con su médico acerca de las disfunciones sexuales. ¿Le ha preguntado a su médico si ha tenido alguna disfunción sexual en el último año, en el último mes? ¿Cómo es su vida sexual? Usualmente los médicos que vemos patología general no se pregunta. Y pueden haber muchas razones para eso. Desde, no sé, vergüenza por el paciente, la sensación de culpa, ignorancia, no saber cuál es el funcionamiento normal de la parte sexual y reproductiva, creencias culturales, creencias religiosas, o simplemente el paciente o el médico se presenta con alguna incomodidad o algún disconfort para hablar de este tema. Entonces siempre cuando hablo con el grupo de pacientes, cuando hablo con un grupo de médicos, lo primero que hay que hacer, hay que romper esta muralla. Hay que romper y hablar de este tema. Y hay distintas formas, distintas metodologías, pero ustedes como pacientes los invito a hablar de ese tema, a romper la muralla. Hablen sobre su vida sexual, especialmente si hay algún problema que ustedes sienten alguna preocupación en torno a este tema. Hay que hablar. Pero ¿cómo el cáncer, distintos tratamientos, este slide muy específicamente para el cáncer, pero en general distintos tratamientos pueden afectar la parte sexual y la parte de fertilidad del hombre? Pueden haber distintas causas, desde el propio cáncer, pero también cuando hay algún distrés, cuando hay un estrés emocional. La parte psicológica puede afectar mucho lo que es el funcionamiento sexual del hombre, cuando hay algunos tratamientos desde cirugía, radioterapia, quimioterapia. En el caso, por ejemplo, en algunos pacientes con cáncer de próstata, la terapia de privación hormonal puede afectar el nivel de testosterona y con ello
generar problemas de índole de la parte de disfunción eréctil, disfunción sexual. Entonces, todos estos tipos de tratamientos pueden afectar y causar un problema en la parte sexual y en la parte de fertilidad. ¿Y qué pasa con la parte del trasplante de células madres? También puede generar un problema. Y como voy a mostrar en las siguientes slides, la prevalencia de disfunciones sexuales en pacientes con trasplante de células madres es bastante prevalente, bastante frecuente. No es un tema menor. Como les muestro acá, la prevalencia de disfunción eréctil, de infertilidad o de baja testosterona en pacientes que tuvieron trasplante de células madres es bastante frecuente. Pueden ir desde un 10-20% hasta más de un 80%, dependiendo de los autores que hayan publicado la referencia, por ejemplo, para disfunción eréctil. O sea, la disfunción eréctil es altamente prevalente en pacientes que hayan tenido antecedentes de un trasplante de células madres. ¿Qué pasa con la prevalencia de baja de testosterona? También es altamente prevalente, desde un 20 hasta un 70%. ¿Y qué pasa con la fertilidad? Que para mí también es un tema importante. La prevalencia de algunos trastornos o algunas anormalidades en el semen o en alguna anormalidad en lo que es el laboratorio de fertilidad también es altamente frecuente, desde un 50 hasta un 90%. O sea, en lo más importante en este slide, para que ustedes tengan como concepto, es que la prevalencia de disfunciones sexuales y de fertilidad, especialmente disfunción eréctil o baja testosterona, es altamente prevalente en pacientes después de trasplante de células madres. No es un tema menor, y si ustedes están teniendo este problema, siempre es bueno conversarlo con sus médicos para iniciar el estudio correspondiente, iniciar la adecuada evaluación para así tener un diagnóstico correcto y de esa manera poder ofrecer y discutir el tratamiento apropiado. Lo que voy a hablar ahora va a ser un poco hablar un poco más de los temas más prevalentes con respecto a las disfunciones sexuales. Fundamentalmente voy a estar focalizado en lo que es la baja de la libido, problemas con el orgasmo, problemas con fertilidad, disfunción eréctil y baja testosterona. Este slide tiene que ver fundamentalmente con el deseo sexual, una disminución del libido, del deseo sexual. Usualmente hay alrededor de 5 causas que están más asociadas con una baja libido, una baja en el deseo sexual o en el interés en la actividad sexual de estos pacientes, que puede ser niveles bajos de testosterona, algunos otros problemas hormonales como un alto nivel de prolactina o un problema con la tiroides, que es una hormona importante, especialmente la presencia de hipotiroidismo puede estar asociado a una baja libido, una baja del deseo sexual. También el uso de medicamentos, especialmente medicamentos antidepresivos como estos inhibidores de la recaptación de serotonina, están altamente asociados con una mayor prevalencia de una baja libido o una baja en el interés de la actividad sexual. Y por último, como en casi todos los problemas de función eréctil, los problemas psicológicos, el estrés psicológico, el estrés presente también puede estar asociado a una baja libido. Y el tratamiento va a estar fundamentalmente basado en lo que es en la principal causa identificada para iniciar el tratamiento adecuado. Con respecto al orgasmo, al momento del clímax, siempre está presente en estos pacientes. Puede haber un problema de orgasmo, que puede ser uno que le cuesta al paciente llegar a un orgasmo, o definitivamente el paciente no llega, no logra tener un orgasmo. Y eso al final causa un distrés, causa un disconfort, causa frustración. El paciente está frustrado porque no logra llegar al momento del clímax, del momento del orgasmo. Y eso también no solamente puede causarle un distrés al mismo paciente, sino también a la pareja. Y de nuevo, hay causas que están asociadas con eso. Nuevamente, el uso de antidepresivos, estos inhibidores de la recaptación de serotonina, especialmente la fluoxetina, la sertralina, o todos esos tipos de medicamentos pueden también estar asociados
a un problema de orgasmo o simplemente el paciente no logra un orgasmo. Los niveles de testosterona, especialmente cuando la testosterona es bajo 300 nanogramos por decilitro, está también asociado a problemas para lograr un orgasmo en los pacientes. En pacientes que hayan tenido quimioterapia, o en los pacientes que tengan antecedentes de diabetes o que tengan algún antecedente de neuropatía periférica, también pueden presentar lo que nosotros llamamos una pérdida de la sensibilidad del pene. Y eso también, cuando él tiene una insensibilidad, un problema de la parte de la sensación en el pene, puede estar asociado a que ese paciente no logre un orgasmo o le cueste llegar al orgasmo. Y de nuevo, los problemas psicológicos, distrés, estrés, puede ser una causa común, especialmente cuando hay un conflicto con la pareja. Y el tratamiento va a estar nuevamente basado de acuerdo a la principal razón asociada a este problema de orgasmo tardío o anorgasmia. Con respecto a la infertilidad o problemas de fertilidad, especialmente después del trasplante de células madres, siempre mi primera recomendación es que el paciente guarde espermios antes de cualquier tratamiento. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué va a pasar después del tratamiento. Pueden haber algunas complicaciones, pueden necesitar otros tratamientos que van a afectar la producción de espermios a nivel testicular y eso se encadenar una infertilidad y un problema para lograr un embarazo posteriormente. Entonces siempre recomiendo guardar espermios antes de cualquier procedimiento, especialmente en este caso antes del trasplante de células madres, si es que el paciente está interesado en su fertilidad, está interesado en tener una familia en el futuro después del tratamiento. Siempre, y si el paciente ya tuvo un tratamiento de células madres, un trasplante de células madres y está con dudas acerca de la fertilidad, quiere saber cuál es su potencial en su fertilidad, siempre recomiendo lo primero analizar tener un análisis de semen. Porque puede haber muchas veces que ese paciente tenga algún problema y si el paciente espera mucho tiempo, lamentablemente el tiempo es en contra de la fertilidad, especialmente para la mujer, así que no hay que esperar. Si usted tuvo un trasplante de células madres y está buscando embarazo, lo primero que se tiene que saber es cómo está su fertilidad y la mejor forma de saber cómo está su fertilidad, ir con su médico y solicitar un análisis de semen. Tengan cuidado con el uso de testosterona. Hay muchos de estos pacientes que pueden tener una prevalencia, como les mostraba en las slides previamente. Los niveles bajos de testosterona son altamente prevalentes. Y el problema es que si usted está ocupando testosterona, esta testosterona exógena, puede impactar en su fertilidad. ¿Por qué? Porque la testosterona exógena va a suprimir todas las señales hormonales para estimular la producción de espermios a nivel testicular. Por eso, en general, si el paciente está interesado en fertilidad, nosotros no recomendamos el uso de testosterona exógena, sino recomendamos otros tratamientos que no afecten la producción de espermios para incrementar los niveles de testosterona. Por eso es muy importante en esos casos, y si hay un tema de fertilidad que ustedes quieren evaluar, conversen con su médico, vean un especialista, porque es un tema que puede en el fondo, especialmente si hay una baja testosterona, no cualquier tratamiento es adecuado porque la testosterona exógena puede afectar su fertilidad. Y finalmente, si a pesar de todos los tratamientos y todos los exámenes, no hay producción de espermios o no hay espermios en el semen, siempre está la opción de nosotros que llamamos una extracción testicular de espermios. Se hace una cirugía, se va directamente a los testículos a buscar espermios y los cuales se pueden ocupar para a través de algún procedimiento de fertilidad como fertilización in vitro, lograr algún embarazo de esa manera. Pero hay que tener en cuenta que alrededor de solamente la tasa de éxito de este procedimiento de encontrar espermios en pacientes que no tienen espermios en el semen es de alrededor de un 50%. Eso nunca se garantiza de que nosotros vamos a encontrar espermios si es que tenemos que realizar alguna extracción testicular. Con respecto a la disfunción eréctil, primero hablemos de cómo se logra una erección. Y hay tres pilares fundamentales que intervienen en la erección del hombre. La musculatura lisa de los cuerpos cavernosos, que es
vital, es sumamente importante para aumentar el flujo sanguíneo y retener la sangre a nivel peniano. De esa manera se logra una erección. También es muy importante el estado vascular, porque el influjo de sangre es vital para lograr una erección. Y el estado neuronal, porque la erección parte de los nervios, el switch para partir una erección parte con una estimulación neuronal. Sin ella, sin la estimulación neuronal, no se logra iniciar la cadena química que va a lograr una vasodilatación del estado vascular para aumentar el flujo sanguíneo y también estimular la relajación de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos, o así de esa manera lograr más sangre a nivel peniano, retener esa sangre a nivel peniano y lograr una erección. Así que es muy importante estos tres pilares: la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos, el estado vascular y el estado neuronal. Y todos los tratamientos por cáncer o no, especialmente en el caso de trasplantes o las margas, pueden afectar en forma directa o indirecta estos tres pilares. Pero también recordarles que la disfunción eréctil no es solo producto de alguna intervención de estos tratamientos, siempre es múltiple, múltiples factores pueden afectar. La edad es uno de ellos, patología vascular, la diabetes. La diabetes es un factor sumamente importante que puede afectar tanto el estado vascular como el estado neuronal a nivel a nivel peniano. El uso de medicamentos, la cirugía, otras patologías endocrinas o hormonales, pero un punto importante que hoy en día se sabe que es un factor crítico, incluso muchas veces más importante que la diabetes, es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño puede impactar su calidad del dormir. Cuando usted tiene apnea obstructiva del sueño, usted no tiene este sueño profundo, el sueño que es realmente el sueño reparador. Y esta apnea del sueño, cuando usted no tiene este sueño profundo, no tiene erecciones nocturnas. El hombre tiene erecciones entre 3 a 6 erecciones nocturnas durante el sueño profundo. Entonces, con la apnea del sueño, cuando se tiene solamente un sueño superficial, no hay un sueño profundo, se pierden estas erecciones nocturnas, y la teoría dice que cuando no tenemos estas erecciones nocturnas, la atrofia, la fibrosis de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos es mucho más predominante, y esto puede generar una disfunción eréctil. Así que tengan presente que la disfunción eréctil usualmente, la mayoría de las veces, tiene múltiples factores asociados. Cuando converso con los pacientes, siempre hablo de este modelo de proceso de atención para manejar la disfunción eréctil. Siempre hablo que hay diferentes steps o pasos. Un paso 1, un paso 2 y un paso 3. El paso 1 fundamentalmente tiene que ver con modificaciones del estilo de vida, ajustar alguna medicación y el uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, clásicamente sildenafil o llamado Viagra, tadalafil o también llamado Cialis. Hay otros medicamentos, pero sildenafil y tadalafil son los más importantes. Eso con respecto al paso 1. Al paso 2, especialmente cuando el paso 1 no está funcionando en este proceso de atención para mejorar la erección de los pacientes, estamos hablando de inyecciones intracavernosas o el uso de bombas de vacío. Y el paso número 3, cuando los pasos 1 y 2 no funcionan para generar una erección satisfactoria en estos pacientes, ya estamos hablando de implantes penianos o prótesis penianas. Ahí voy a hablar un poquito más en detalle de cada uno. Con respecto a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, sildenafil, Viagra, tadalafil, Cialis, lo más importante es reconocer quiénes son candidatos para estos medicamentos. Número 1, aquellos pacientes que no tengan en su casa o que estén ocupando algunos medicamentos con nitratos o nitroglicerina, especialmente en caso de que el paciente los tenga, en caso de que el paciente tenga algún dolor de pecho. ¿Ok? En estos casos nosotros no prescribimos, porque la asociación de sildenafil o del tadalafil con estos medicamentos puede ser mortal. También es muy importante para nosotros evaluar el nivel cardiovascular mínimo,
Y usualmente les preguntamos si el paciente logra subir escaleras o caminar rápido sin dolor al pecho. Usualmente si el paciente reporta algún dolor al pecho con estado de ejercicio, primero solicitamos una evaluación al cardiólogo. Usualmente partimos con dosis máxima, en el caso de sildenafil es 100 miligramos, en el caso de talafil es 20 miligramos. Siempre damos instrucciones claras, especialmente con sildenafil, porque sildenafil o Viagra necesita ser tomado alejado de las comidas. Lamentablemente el Viagra o el sildenafil tiene una interacción muy importante con los alimentos y la cantidad de fármaco que va a ser absorbido va a ser mucho menor si el medicamento es consumido con comidas o alcohol. También siempre digo a los pacientes que esta Viagra o sildenafil o el talafil, Cialis, no es un medicamento mágico, no significa que ustedes lo toman y que usted va a tener una erección. No, se necesita una estimulación sexual después, especialmente 1 hora después de haber tomado sildenafil o 2 horas después de haber tomado Cialis para lograr una erección. Usualmente ambos tienen una eficacia similar para lograr erecciones y por lo menos siempre se recomienda intentarlo 6 veces antes de hablar o decir de que el paciente logró falló el tratamiento o no. Los efectos secundarios de estos medicamentos pueden ser bastante importantes, especialmente con sildenafil, la presencia de dolor de cabeza, de enrojecimiento de la cara o de algunas alteraciones visuales puede ser bastante importante, especialmente también rinitis o congestión nasal. Y con talafil también pueden haber pueden estar presentes estos problemas, pero los pacientes usualmente con talafil también se pueden quejar de dolor muscular o dolor de espalda, que usualmente, les tengo que comentar, todos estos síntomas son bastante leves a moderados, bastante bien tolerados por los pacientes y que usualmente no requiere cambio de medicamentos. Si el paciente se queja de estos efectos secundarios en forma importante, es la principal indicación para hacer un switch, para cambiar entre medicamentos, por ejemplo, sildenafil o talafil. También siempre identificamos los grupos de alto riesgo, que en los cuales estos pacientes no indicamos inhibidor de la fosfodiesterasa, especialmente el paciente que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes, como les contaba anteriormente, que tienen alguna historia de enfermedad cardiovascular, especialmente asociado que tengan en casa estos medicamentos con nitratos o nitroglicerina. Los pacientes que tengan algún problema ocular, especialmente degeneración macular, retinitis pigmentosa, o que tengan esta patología que es bastante infrecuente, pero es una contraindicación para el uso de inhibidor de la fosfodiesterasa, esta neuropatía óptica isquémica anterior no arterial. También hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen alguna historia de melanoma, especialmente si este melanoma requirió cirugías y hubo un compromiso linfático. Hay algunos modelos animales que hablan de que que han demostrado que los inhibidores de la fosfodiesterasa pueden incrementar la metástasis de melanoma. Por eso en estos pacientes con historia de melanoma, especialmente donde hubo compromiso linfático, tratamos de evitar el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Y qué pasa cuando estos medicamentos no funcionan? Que es una queja muy importante. Lo primero a evaluar es cómo está tomando el paciente estos medicamentos, porque el 80% de las veces las que estos medicamentos no funcionan es porque el paciente no lo está tomando adecuadamente. Por ejemplo, el paciente lo está tomando sin estimulación sexual o, en el caso de sildenafil o Viagra, el paciente lo está tomando con comidas o alcohol. Entonces, por eso hay que lo primero evaluar cómo está tomando el paciente, que lo esté tomando en forma correcta. Pero también hay otros factores, como la adrenalina o la ansiedad. Aquel paciente que tiene mucha ansiedad, especialmente una ansiedad anticipatoria ante la actividad sexual, genera mucha adrenalina, que es una hormona tremendamente poderosa y es en contra de una buena erección, porque genera una contracción muscular que finalmente va a llevar a una mala calidad erectiva y un círculo vicioso, un círculo negativo. Entonces, uno de los puntos importantes que nosotros también evaluamos
cuán ansioso, nosotros decimos fundamentalmente cuán adrenalínico es este paciente en la evaluación. Y finalmente, algún antecedente donde el tejido eréctil del pene se ve afectado, especialmente en pacientes con diabetes, con apnea obstructiva del sueño, con baja testosterona o que tenga antecedentes de alguna cirugía radical de la pelvis. El segundo paso, dentro del segundo paso tenemos dos opciones, las bombas de vacío y la inyección intracavernosa con medicamentos. Las bombas de vacío es bastante utilizada, tiene una alta tasa de satisfacción, especialmente se ocupa en hombres después de las cirugías pélvicas radicales para preservar la longitud del pene. Usualmente les explico cómo ocuparlo. Su uso generalmente tiende a disminuir en el largo plazo, pero es una muy buena opción. Hay que tener mucho cuidado si el paciente está ocupando algún anticoagulante por el riesgo de hematoma, pero en general, si el paciente lo ocupa siguiendo las instrucciones indicadas por mí como médico o siguiendo las instrucciones del fabricante, usualmente es bastante seguro con una alta tasa de satisfacción. Y con respecto a la inyección intracavernosa, también es bastante exitoso. Realmente alrededor de un 90% de los pacientes logra una erección con estos medicamentos. Como ustedes ven en esta tabla abajo, hay tres componentes que nosotros ocupamos, el Tramix o el Vimix, que tiene dos componentes, pero fundamentalmente es una combinación, un mix de alprastodil, papaverina y fentolamina en diferentes concentraciones. Siempre para este medicamento requiere un entrenamiento. Aquí en el Memorial tenemos un programa bastante adecuado y estricto donde les enseñamos al paciente cómo preparar la medicación, cómo inyectarse la medicación en el pene y qué hacer con las jeringas, cómo botar adecuadamente las jeringas. Es muy importante el entrenamiento, la práctica de este tratamiento previamente con su médico. Y un punto importante es ¿qué hacer en caso de erección prolongada? Que usualmente es nuestra principal preocupación con este medicamento porque es bastante, digamos, exitoso para lograr una buena erección, pero puede tener esta consecuencia que nos vamos al otro lado, como le digo a los pacientes, nos vamos a lo que es una erección prolongada, que usualmente es bastante bajo en este servicio, pues, pero puede llegar a ser reportado hasta un 6%. Yo considero de que una de las causas de que en nuestro servicio la erección prolongada sea bastante baja es por el entrenamiento, porque en el entrenamiento siempre le explicamos los pasos a seguir y tratamos también durante el entrenamiento determinar qué dosis es la dosis adecuada para ese paciente para lograr una erección que sea lo suficiente para tener una actividad sexual y que dure menos de una hora. Las ventajas de las inyecciones intracavernosas son muy efectivas, ¿okay? Imitan y es bastante cercano a la fisiología natural de la erección. Usualmente en 10 minutos se logra una erección. No tiene efecto sobre la sensación, no tiene efecto sobre la eyaculación, no tiene efecto sobre la fertilidad y generalmente es fácil de ser incorporado en la vida sexual. Las desventajas, usualmente los pacientes se quejan de que es invasivo, puede tener algún problema de dolor, aunque la mayoría de los pacientes nos dicen que es solamente como una picadura de mosquito. Cuando les pregunto por un número entre 1, no dolor, y 10, máximo dolor, la mayoría de los pacientes nos hablan de que es entre 2 y 3. Algunas contraindicaciones fundamentalmente, como les muestro acá, que tiene que ver con algunos medicamentos antidepresivos, el asunto de glaucoma especialmente, que el paciente tiene eh, se tiene que ocupar un medicamento para revertir en caso de erección prolongada y glaucoma es de ángulo cerrado, estaría contraindicado. Es la presencia de algún estado cardiovascular que tenga problemas o el uso del cazadón. El uso del cazadón, que es muy ocupado para la parte del dormir, está asociado a un aumento del riesgo de erección prolongada. Así que siempre hay que tener ciertas precauciones también cuando se está ocupando inyecciones, especialmente en pacientes que tienen un abdomen grande, porque les va a costar verse la parte peniana y hacerse la inyección. Aquellos pacientes que tienen problemas con su destreza manual, aquellos pacientes que tienen una discapacidad visual, el uso de anticoagulantes. Son problemas que en el fondo que hay que considerar si el paciente es adecuado candidato
para estas terapias de inyección intracavernosa. Y de nuevo, la mayoría de las veces que este medicamento no funciona es porque la botella que ocupamos de Tramix es muy antigua, especialmente más de 6 meses, la calidad de la efectividad se pierde. Hay una falla en la técnica, es muy importante el entrenamiento, nuevamente la ansiedad, la adrenalina, o que el tejido erectivo del pene se ha ido perdiendo. Y finalmente llegamos al paso número 3, que tiene que ver con la prótesis de pene. Algunas palabras con respecto a la prótesis de pene. Aquí en nuestro servicio nosotros somos siempre bien categóricos que aquel paciente que está pensando en actividad sexual con penetración es candidato para la prótesis de pene. ¿Ok? Ese es el punto de vista más importante. Y siempre conversamos con estos pacientes la posibilidad de infección y las posibles consecuencias, diabetes. Siempre exigimos que tenga su hemoglobina A1C menos de 8.5, la posibilidad de reoperación, especialmente por falla mecánica, o la posibilidad de erosión, especialmente si el paciente mantiene erecciones o la prótesis peniana inflada por mucho tiempo. Y algunas palabras sobre suplementos sexuales de venta libre, que son bastante frecuentes de encontrar. Es una industria multimillonaria sin data. No hay evidencia científica que nos diga que son efectivos en el tratamiento, y hay que tener mucho cuidado porque algunos de estos suplementos pueden tener medicamentos como este inhibidor de la fosfodiesterasa y algunos de ellos testosterona. Y si usted está pensando en fertilidad, recuerde que la testosterona exógena puede impactar su producción de espermios. Finalmente, hablar de los síntomas de baja testosterona. Hay una severidad de síntomas que nosotros usualmente evaluamos, desde la disminución del líbido, la pérdida de energía, la fatiga postprandial o la fatiga después del lunch, depresión, irritabilidad, puede haber aumento de la tasa de disfunción eréctil, una mala respuesta al inhibidor de fosfodiesterasa. Como ven acá, los signos y síntomas de testosterona baja pueden ser múltiples. La prevalencia de testosterona baja sube con la enfermedad, con la edad. O sea, hay una mayor prevalencia de baja testosterona a medida que vamos envejeciendo. Y es muy importante que el impacto de la baja testosterona puede repercutir en efectos físicos, sexuales, psicocognitivos y metabólicos. Fundamentalmente conduce a una reducción de la salud general y de la calidad de vida de nuestros pacientes. Está asociado con una pérdida de la densidad de la mineral ósea. Puede tener problemas de control glicémico, especialmente en pacientes diabéticos, y hay data que nos demuestra hoy en día que los eventos cardiovasculares son bastante más frecuentes en hombres con testosterona baja. Acá les muestro nuevamente los riesgos asociados a testosterona baja: mayor tasa de eventos cardiovasculares, problemas con la glicemia, una mayor tasa de pérdida de mineral de densidad ósea, deterioro en la recuperación nerviosa de los nervios si el paciente tuvo una cirugía radical de próstata. Incluso hay algunos datos que nos hablan que el paciente con baja testosterona, el cáncer de próstata tiende a ser más agresivo. Y beneficios, de acuerdo a nosotros, no hay ningún beneficio con respecto a tener una baja testosterona. ¿Y qué pasa con la terapia? La terapia de testosterona generalmente está asociada con algunos riesgos, especialmente lo que nosotros llamamos policitemia, que es una hemoglobina alta. Puede haber aumento del tejido mamario, o puede haber también, en algunos casos, aunque bien discutido, problemas con los pacientes con cáncer de próstata. Y los beneficios pueden mejorar los síntomas físicos, mejorar los síntomas cognitivos, y también algunos datos que pueden tener alguna repercusión en reducir la tasa de eventos cardiovasculares, mejorar el control glicémico en pacientes diabéticos y mejorar también el calcio a nivel óseo. Las terapias de testosterona, como ven ustedes acá, son múltiples. Pueden haber geles, parches, pastillas diferentes, pero lo más importante es siempre identificar, hacer una evaluación adecuada del paciente, especialmente si el paciente está pensando en fertilidad, preservar su fertilidad. Testosterona exógena no es la mejor indicación, y el paciente tiene que evaluar otras alternativas como el citrato de clomifeno, la HCG o los inhibidores de la aromatasa. Siempre en nuestra práctica hacemos una evaluación múltiple e integrada de los pacientes que tienen baja testosterona. Evaluamos diferentes parámetros
por ejemplo, niveles de PSA en casos de o la antecedente de cáncer de próstata, el riesgo de transferencia, especialmente pacientes que tienen niños menores de 12 años viviendo con ellos o que los ven muy frecuentes. Si ustedes están ocupando testosterona en gel, puede haber un riesgo de transferencia hacia estos menores, si el paciente está interesado en fertilidad, si hay antecedentes de trombosis venosa profunda o el uso de otros medicamentos anticoagulantes, la historia de eventos cardiovasculares, como ven ahí, o la presencia de ginecomastia o algunas disconfort o molestia a nivel pectoral en el hombre, que puede estar asociado a nivel de que crezcan las glándulas mamarias en el hombre. También nosotros evaluamos, como ven acá, el nivel de evaluación es bastante completo y en el fondo adecuado y exhaustivo para asegurarnos de que el tratamiento de testosterona sea adecuado para estos pacientes y seguro para estos pacientes. Recursos, ¿dónde podemos tener información? A nivel acá en Estados Unidos y a nivel internacional hay diferentes organizaciones como la Sociedad de Medicina Sexual Norteamericana, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, o a nivel de la Asociación de Salud Reproductiva aquí en Estados Unidos. En ellos pueden encontrar información para médicos y pacientes y en el fondo van a ayudar a tener una información adecuada si usted tiene alguna preocupación y quieren saber más del tema. Así que, en conclusión, ¿qué mensajes se pueden llevar ustedes a casa? Número 1, la disfunción sexual es más que la disfunción eréctil. Hay que romper la muralla, romper el hielo para hablar sobre los problemas sexuales y de fertilidad, disfunción eréctil, baja testosterona, infertilidad y otras disfunciones sexuales son altamente prevalentes en pacientes después de trasplante de células madres. La fertilidad requiere una evaluación clínica completa y usualmente recomiendo no esperar, hagan su análisis de semen. Tengan mucho cuidado si está pensando en la fertilidad, usar terapia de testosterona, que no sea que la testosterona no sea indicada si ustedes están pensando en fertilidad. En caso de disfunción eréctil, siempre tener presente que hay una interacción neurovascular y de la musculatura del cuerpo cavernoso. Siempre hay etiología multifactorial y requiere una evaluación clínica completa. Y siempre hablo con los pacientes un modelo de proceso de atención paso a paso, explicando cada step. Finalmente, con respecto a la baja testosterona, también se requiere una evaluación clínica completa, un análisis de laboratorio. La testosterona tiene que ser medida antes de las 10 de la mañana porque hay una fluctuación normal, es más alta la testosterona en la mañana, menor en la tarde. Por eso, siguiendo las guías, se requiere una evaluación en la mañana. La baja testosterona está asociada con un impacto físico y psicológico en los pacientes. Y siempre antes del tratamiento se requiere una evaluación exhaustiva de distintos parámetros antes de iniciar un tratamiento con testosterona. Ambas condiciones son tratables y siempre les recomiendo consultar a un médico, a un agente clínico con experiencia, y hay recursos disponibles para ustedes como pacientes y también para los proveedores de salud. Bueno, me detengo acá. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad para hablar con ustedes y estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctor Flores, por esta excelente presentación. Ahora aceptaremos preguntas. Como recordatorio. Si tiene una pregunta, escríbala en el cuadro de chat en la esquina inferior izquierda de su pantalla. Y por acá tenemos una primera pregunta, doctor. La pregunta es, ¿ha habido algún éxito en la fertilidad después de un trasplante pediátrico? Es una excelente pregunta porque es un tema que incluso hoy en día sigue, puede decir, en investigación, porque previamente, si hay un trasplante de células madre desde el punto de vista pediátrico, una de las recomendaciones es preservar tejido testicular, porque potencialmente en el futuro, especialmente, puede haber tecnología que nos permita desarrollar ese tejido testicular y potencialmente desarrollarlo hasta la producción de espermios, ¿ok? Pero como les contaba, siempre se requiere
una evaluación exhaustiva, si un paciente pediátrico tuvo una trasplante de células madres, la probabilidad de que ese paciente tenga algún problema con su análisis de semen es bastante alta, pero no es nunca un 100%. Entonces, aquí el primer concepto es evalúen cómo está su estatus de fertilidad, cómo está su análisis de semen. Está con azoospermia, significa no espermios. Evalúen cómo está la concentración, si es muy baja, si es alta. Entonces, primer punto que le recomendaría a los pacientes que tienen una historia de un trasplante de células madres en edad pediátrica es primero evaluar cómo está su análisis de semen, cómo está su análisis hormonal, lo llamamos acá su profile, su nivel, su panel de hormonas. En base a eso podemos hablar, pero la probabilidad de que ese paciente tenga algún problema de fertilidad lamentablemente es bastante alta. Gracias, doctor, por la explicación. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Son permanentes los problemas de la función sexual? ¿Alguna vez podrá volver a la actividad sexual normal como antes del trasplante? Esa es otra excelente pregunta. Siempre hablo con los pacientes. Y la principal causa de la disfunción eréctil es más psicológica, ese paciente es 100% curable. ¿Ok? Si hay un estrés, una ansiedad con respecto a la performance desde el punto de vista sexual, ese paciente es 100% curable. Pero si hay un problema orgánico, algún problema, digamos, ya en la parte vascular, en la parte neuronal o en la parte de la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos, va a haber un grado de repercusión que lamentablemente es permanente. No hay forma de volver al estado original, pero sí existen tratamientos. Y acá el concepto es lo antes posible, porque el pene es la clásica frase, si no se ocupa se va a perder, ¿ok? Entonces, cuando hablo con los pacientes les digo, si usted está interesado en preservar su salud sexual masculina y quiere preservar su erección, entre antes preserve y más erecciones tenga lo antes posible, va a ser mejor para preservar la musculatura lisa del cuerpo cavernoso. Entonces, acá el concepto es, si hay un fenómeno orgánico, un fenómeno, digamos, presente que afecte la musculatura vascular, neuronal o la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos, sí, va a haber un impacto que lamentablemente es permanente, pero tenemos tratamientos que pueden ayudar a disminuir el impacto de los tratamientos y maximizar la recuperación de la erección después de los tratamientos. Y lo único que puede ser 100% curable es que la principal razón de la disfunción eréctil es más bien de una causa psicológica, estrés, porque hay mucha falta de confianza. Mejorando la confianza de ese paciente, demostrando que toda la parte muscular es normal, que demostrando que la parte vascular y neuronal es normal, ese paciente recuperará la erección probablemente a niveles que fue antes del tratamiento. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿De qué manera puede que el ejercicio ayude al impulso o al deseo sexual? Bueno, el ejercicio es bueno para el nivel de salud global, ¿ok? A nivel de salud general. Siempre cuando uno se mantiene activo, con una buena condición cardiovascular, la testosterona va a subir, va a tener un buen dormir, la testosterona va a subir, cuando uno tiene niveles más de testosterona, su deseo sexual va a subir, su performance sexual va a ser mejor, la erección va a ser mejor. De hecho, cuando hablo con los pacientes del paso 1, mejorar, ¿no es cierto?, calidad de vida y modificar algún estilo de vida, incluye aumentar la actividad física. Porque cuando aumentamos la actividad física, en forma global, el estado de salud mejora, tenemos un mejor dormir, eso también aumenta la testosterona, bajamos de peso, eso también aumenta la testosterona. Cuando tenemos niveles de testosterona normales y en adecuados valores, nuestra deseo sexual y nuestra performance sexual es mucho mejor, aumenta nuestra confianza, es un círculo virtuoso, es un círculo positivo. Así que siempre recomiendo ejercicios
dentro de lo que es la parte de modificación del estilo de vida en nuestros pacientes. Gracias, doctor, a la respuesta. Otra pregunta por aquí. Como una persona de 25 años que está ansiosa por empezar o tener relaciones sexuales después de pasar un año de un trasplante, ¿con quién sugiere que pueda hablar acerca del tema? Bueno, parta con su médico tratante y ojalá que rápidamente sea derivado a servicios de salud sexual que usualmente están asociados en los grandes centros. En casi todo Estados Unidos, por lo menos acá en los grandes centros, hay alguna unidad de salud sexual masculina y femenina que podemos abordar, evaluar en forma completa y dar tratamientos indicados. Pero como nuevamente digo, el tiempo es crítico. ¿Ok? Lo antes posible, antes es mejor. Entonces, cuando alguien espera 1 o 2 años, es un tema, porque hay una mayor repercusión. Y el paciente está interesado en preservar su salud sexual, su calidad erectiva, su calidad de vida. Probablemente incluso esos pacientes tenemos que verlo antes de que inicien tratamiento para hacer el mejor plan que logre maximizar y preservar lo más posible la función erectiva y la función sexual de ese paciente. Gracias por el consejo, doctor. Otra pregunta por aquí. Mi semen ha estado acuoso desde el trasplante. ¿Será por falta de espermatozoides viables u otra causa? Probablemente en esa situación es testosterona. O sea, la testosterona es vital, es crítica para lo que es la producción de semen. ¿Ok? El semen, un 98% es solamente contenido líquido y algunas otras sustancias y solamente un 2% es espermios. Y usualmente los espermios son tan pequeños que son imposibles de ver sino es que con un microscopio. Entonces, usualmente cuando el paciente se queja de que hay un problema más que nada de la consistencia, la calidad, o del color incluso a veces del semen, usualmente tiene que ver más que nada con un problema de testosterona. A ese paciente lo primero que diría, siguiendo las guías, midamos testosterona en la mañana, antes de las 10 de la mañana, y si esta testosterona viene baja, repetir un panel completo para evaluar otras repercusiones y discutir posibles tratamientos. Pero usualmente ese paciente probablemente hay que pensar más que nada que hay un problema de testosterona. Gracias, doctor. La próxima pregunta es, ¿de qué manera la neuropatía contribuye a la disfunción eréctil? Es crítica, porque la neuropatía, especialmente la neuropatía periférica, aquellos pacientes que se quejan de sensibilidad, de una disminución de la sensibilidad en las manos y en los pies, usualmente también tiene una disminución de la sensación en el pene. Y una disminución de la sensación en el pene causa problemas con orgasmo, puede causar ciertos problemas de erección, pero lo más que fundamentalmente por frustración, digamos, baja en lo que es la calidad de la actividad sexual, y eso generalmente genera un círculo negativo, problemas directivos, y de esa manera ese paciente en el fondo usualmente no llega quejándose de disfunción eréctil, pero el problema real es porque hay un problema de sensibilidad en el pene. Y en ese caso, nuevamente, requiere una evaluación completa y exhaustiva, y en base a las posibles causas se pueden otorgar diversos tratamientos. Gracias, doctor. La próxima pregunta es, si un paciente está bajo tratamiento de quimioterapia, ¿es seguro tener relaciones sexuales con eyaculación, pensando en la seguridad del paciente y también en la pareja? Esa es una excelente pregunta porque basado en las guías, uh, y fundamentalmente evitar embarazo, eso es para las guías. El problema del paciente que tuvo quimioterapia
es que puede haber un potencial daño en el material genético del espermio. Y por eso las guías recomiendan evitar cualquier embarazo por 1 o 2 años desde terminada la quimioterapia. ¿Ok? Entonces, en ese caso, para este paciente, yo seguiría recomendando evitar embarazo, usar condón para para evitar cualquier embarazo y así evitar en el fondo cualquier repercusión o cualquier potencial daño genético que pueda repercutir en un posible embarazo. Así que yo seguiría recomendando por lo menos 1 o 2 años después de terminar la quimioterapia el uso de preservativos, el uso de condón para evitar en el fondo embarazo y así siguiendo las guías evitar cualquier repercusión de este daño en el material genético. Con respecto a la pareja, hay algunos datos que dependiendo del tiempo determinado de la quimioterapia, pero la mayoría de las veces hay que simplemente seguir las recomendaciones del oncólogo, porque usualmente las quimioterapias son específicas y limitadas en tiempo, pero eh, eh, sugeriría hablar con el oncólogo respectivo dependiendo del tipo de quimioterapia, de la frecuencia, de los ciclos, del tipo de quimioterapia que fue usado, cuánto sería el tiempo de protección necesario para evitar alguna repercusión en la pareja. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, creo que usted tocó un poco el tema, pero la voy a hacer. Si cuando Viagra no es una opción viable, ¿qué otras soluciones podrán haber para la disfunción eréctil si la persona ha tenido un múltiple mieloma, un mieloma múltiple? Sí, o sea, cuando los inhibidores de la fosfodiesterasa, y eso siguiendamente nuestro proceso del care, del cuidado y el tratamiento de la disfunción eréctil, siempre hablamos de paso 1, 2 y 3. O sea, si el paciente no, por diversos motivos, porque el paciente no toleró la unidad de fosfodiesterasa, muchos eventos adversos, cefalea, flashing, dolor muscular, que simplemente el paciente no tolera la unidad de fosfodiesterasa, o porque hay una condición basal, cardiovascular, ocular, o antecedentes de melanoma, cualquier cosa que indique que no puede en el fondo ese paciente consumir o usar inhibidor de fosfodiesterasa, una muy buena opción son las inyecciones intracavernosas. Las inyecciones intracavernosas, yo sé que hay un problema, que acá en el fondo son dos. Es una inyección y es en el pene. En el fondo son los dos temas que hacen al hombre pensar 2 veces antes de usar este medicamento, pero primero, la inyección intracavernosa son casi un 90% de los pacientes generan una erección, son bastante exitosas, fácil de incorporar en la vida sexual, en 10 minutos se tiene una erección, lo que sí requiere un entrenamiento y evitar una erección prolongada, pero lo que más se teme el hombre o que está más ansioso con respecto al dolor no es doloroso, usualmente es como una picadura de mosquito o en una escala de 1 a 10 para evaluar el dolor es alrededor de 2 o 3, o sea, no es un procedimiento doloroso, usualmente ocupamos una de las agujas más pequeñas, para poder en el fondo causar la menor disconfort. Así que en ese paciente que presenta o que hizo la pregunta, yo creo que el siguiente paso indicado sería el uso de terapia de inyección intracavernosa. Gracias, doctor. Y yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Y la pregunta es, si una persona sospecha que tiene la testosterona baja, ¿siempre tiene que ser recetada o puede acudir a los suplementos que existen en el mercado? Siempre requiere una evaluación profesional adecuada por un especialista que sabe en el tema. Porque la testosterona puede generar graves repercusiones si es que no es en el fondo bien evaluada, si no es que en el fondo es bien tratada. Se requiere una evaluación completa e inicial y lamentablemente los suplementos, que en el fondo es solamente comercial, es una industria millonaria, tú no tienes una idea de primero qué tipo de testosterona estás recibiendo, en qué concentración,
¿ok? Y más aún, si estás pensando en fertilidad, si estás pensando en preservar fertilidad, estás buscando algún embarazo, esos suplementos van a afectar la concentración y la calidad espermática. Entonces, mi recomendación es nunca usar suplementos, nunca. Ser evaluado por un profesional que sabe del tema, porque se requiere primero de una evaluación exhaustiva y completa, evaluar con niveles hormonales adecuados, una evaluación hormonal adecuada para determinar cuál tratamiento será el mejor tratamiento para ese paciente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, en nombre de BMT Infonet y nuestros socios, me gustaría agradecer al doctor Flores por sus útiles comentarios y gracias a la audiencia por sus excelentes preguntas. Comuníquese con BMT Infonet si podemos ayudarlo de alguna manera y esperamos que disfrute el resto del simposio.